Bien, les doy entonces la bienvenida a la sesión de hoy, que es una sesión que evidentemente está íntimamente relacionada con la del jueves, en que se trabajó sobre una demostración de lectura de un niño de 7 años, cursante de primero básico, y en la que ustedes pudieron hipotetizar, pudieron discutir y pudimos reflexionar respecto de la lectura que él estaba haciendo. Y varias cosas súper interesantes se dijeron ese día. Veíamos qué es lo que ocurría cuando un niño se enfrentaba a la lectura de pseudopalabras, por ejemplo. Cuál era la ruta entonces a la que tenía que recurrir para llegar a la lectura de estas pseudopalabras. Veíamos la diferencia entre fluidez, precisión y velocidad en términos de la lectura de uno y otro set de ejercicios, y todo eso es lo que vamos a sistematizar hoy día a través de la teoría y también a través de la discusión que podamos tener sobre las dos rutas. Quiero aprovechar de explicarles lo que estaba explicando Andrea al grupo que estaba saliendo, y es que todo esto que estamos trabajando en esta parte va a ser materia de evaluación en la evaluación clave. La evaluación clave es el día 16 de diciembre y es una evaluación que está pensada en dos momentos. Un momento donde ustedes van a tener que demostrar conocimiento de tipo teórico y teórico aplicado en un conjunto de preguntas de selección múltiple, y además van a tener una parte aplicada, ¿ya? Que es algo que hemos venido trabajando siempre con ustedes. O sea, aquí yo creo que ustedes jamás han tenido pruebas donde se trabaje contenido de tipo puramente conceptual, sino que siempre ha habido una base, un elemento procedimental. Por lo tanto, van a tener que enfrentarse a la resolución de un caso que se les va a poner allí, y ese caso evidentemente se resuelve a partir del conocimiento que usted pueda evidenciar ese día 16 de diciembre. La evaluación clave va a tener dos versiones, como se ha tenido, ¿cierto?, hasta ahora, que ustedes han tenido controles o pruebas. Uno en la mañana, en el horario, en el marco del horario de clase, lo que implica que ustedes van a contar con feedback de las profesoras. O sea, vamos a estar ahí disponibles al correo para ir resolviendo algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Y va a haber también una versión PM después de las 7 para aquella gente que trabaja, que estudia de noche, y esa versión PM entonces no va a contar con el feedback inmediato nuestro, pero es otro instrumento que tiene exactamente las mismas condiciones del anterior, ¿ya? O sea, no cambiamos prueba, sino que cambiamos ejercicios, ¿ya? Es una prueba en la parte de selección múltiple que se va a construir usando todos los mecanismos de regulación que permite el aula. La opción cuestionario en la que uno hace las pruebas de selección múltiple, es decir, una opción de o sea, una opción de respuesta, ¿ya? Porque uno lo puede programar para contestar 2, 3 veces, una opción de respuesta, siempre avanzando sin la posibilidad de retroceder, y eso porque también tenemos que procurar en nuestro rol de profesoras que hayan ciertas condiciones de seguridad para dar esta evaluación clave. Entonces, 16 de diciembre, evaluación clave. ¿Nos puede dar los porcentajes de las evaluaciones para sacar el promedio final? En este minuto tendría que ponerme yo también a buscar el archivo de las evaluaciones claves, pero lo voy a anotar para que con Andrea podamos dejárselos disponibles, Cristóbal, en el aula. ¿Ya? Entonces voy a anotar aquí, Cristóbal solicita porcentaje. Yo hago varias asignaturas y tengo muchos procedimientos evaluativos con muchos Profesora, y antes de la porcentajes. evaluación clave,
En algún momento va a dar, así como con la nota de presentación que, o sea, Por supuesto que sí, pues. Lo ah, que sí les ya. puedo decir que la evaluación clave debiera valer 35 o 40%. Habitualmente valen 30 valen 40, pero el semestre pasado, producto de la conectividad, se dejó en 35%. Entonces, sí, ustedes van a tener evidentemente, antes de la evaluación clave, su planilla con todas sus notas, con la nota de presentación para que puedan calcular, si es que tienen que calcular, a lo mejor no tienen que calcular nada y simplemente, ¿cierto?, suman la nota de la evaluación clave, pero como es harto porcentaje, de pronto necesitamos una buena nota en la evaluación. Así que Cristóbal, yo lo dejé anotado para que con Andrea podamos armarles una tablita donde estén los porcentajes de cada cosa, porque si ustedes se fijan, la misma batería en su interior tiene distintos porcentajes. Los trabajos individuales, en algunos en que los alcanzamos a corregir, por ejemplo, cuando corregimos conciencia fonémica, corregimos el trabajo individual y corregimos la parte grupal y les asignamos porcentaje. Pero cuando corregimos silábica no pasó. Cuando corregimos, me parece que la anterior era conciencia de rima, también tenían ese porcentaje que valía 25, ¿cierto? Y entonces hay una serie de subcalificaciones que hay que considerar para sacar la nota de la batería, y la batería además, ¿cierto? El peso que esta tiene junto con los otros procedimientos evaluativos que hemos hecho, las pruebas que hicimos, los talleres, etcétera. Ya, así que em, Profe, para Javiera que está preguntando, al tiro te doy la palabra, para Javiera que está preguntando, esta última evaluación de cátedra es la evaluación clave. No hay otro procedimiento evaluativo hasta la evaluación clave. Ya, ahora sí. Ya, Naira, no, tenía la misma pregunta que la Javi. ya, ya, Gracias, ya. profe. Esa era, solamente nos queda eso, nos queda la entrega de la batería, que ustedes van a poder, además de terminarla y entregar el informe, evidentemente cuando digo no nos queda otro procedimiento evaluativo, aparte de lo que todavía tienen que entregar de la batería, que es el informe, ya con los productos en su versión final, van a tener la posibilidad de acceder al trabajo de sus compañeros, porque hemos dejado, todavía ustedes no lo ven, pero en el aula ya hay un Padlet, que es una suerte de muro abierto para que ustedes puedan mirar el trabajo que se hizo desde otros grupos aparte del suyo. Entonces queda eso, queda la construcción del informe final, ya se les envió a ustedes vía foro todas las instrucciones para la corrección de ese informe final. Mírelo, por favor, porque allí está detallado qué va y qué no va, porque hay varias cosas que ustedes van a tener que sacar de este informe que hemos ido construyendo ustedes con la elaboración y nosotros con los comentarios. Va a llegar un momento en que ese informe se va a tener que limpiar y se va a presentar solamente los productos acabados, es decir, pasados por todos los filtros, por todas las revisiones nuestras, por las reelaboraciones suyas. Así que mire bien lo que está en el aula. Lo siguiente es que, bueno, yo aquí veo un grupo bien estable en términos de asistencia a clase, mayoritariamente, pero también es importante para quienes no están hoy día presentes y que hay muy baja asistencia en este paralelo. No sé si vieron que el otro paralelo habían más de 20 personas. Es importante la asistencia a clases en esta última parte. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora son los procedimientos de acceso a la lectura, y esos procedimientos obviamente son súper discutidos en clase, que es lo que yo voy a hacer hoy día con ustedes. Son súper discutidos en clase y necesitan un tiempo también de maduración y reflexión. Por ejemplo, para quienes estuvieron el jueves, va a ser sí o sí mucho más fácil de hacer clic de lo que vieron el jueves con lo que vamos a ver hoy día. Porque el jueves vimos un caso, trabajamos sobre un caso, que era el caso de Lucas, niño de 7 años, ¿cierto? Que tiene una lectura bastante consolidada. Sí, voy a responder ahí. Ya, bastante consolidada,
No obstante, ¿cierto? Se enfrentaba con algunas dificultades al momento de ciertos estímulos, fundamentalmente cuando esos estímulos tenían o una tipografía que estaba haciendo interferencia, tal como hablábamos de esta con serifa, que está con cachito, y cuando habían algunas pseudopalabras y entonces, ¿cierto? Estábamos mirando qué era lo que ocurría, lo discutimos, vimos cómo este proceso es un proceso complejo y sensible por cuanto ya implica la conversión grafema-fonema, y veíamos, ¿cierto?, cómo el solo hecho de trabajar desde lo grafémico implica un desafío y un trabajo de atención, de percepción, un trabajo de percepción visual de parte de un niño o una niña que evidentemente nosotros debemos considerarlo en el diseño de las actividades que vamos a hacer en clase, en la elección, ¿cierto?, de los materiales y en la toma de decisiones que vamos a hacer como profesores y profesoras. Así que dicho eso, voy a partir con la clase de hoy mostrándoles, voy a hacer una síntesis a partir de lo que vimos el día jueves, que es una síntesis más bien de naturaleza teórica, pero que tiene varios elementos que yo quisiera ir discutiendo con ustedes. Así que muy, muy atentos porque ya mañana ya no vamos a volver sobre lo teórico, el jueves, perdón, en el caso de ustedes, sino que vamos a volver con más aplicación. Y lo realmente importante aquí es que usted tenga las herramientas teóricas para que pueda analizar, diseñar, evaluar. Bien, entonces les voy a compartir pantalla, voy a trabajar con una pizarra Jamboard hoy día, no con un PPT, y se las voy a dejar después puestas en el aula. La tengo acá. Ya, la tengo acá, debieran estarla viendo. Yo voy a achicar esto para que... Ya. Bien, entonces, lo que hicimos básicamente el jueves fue mirar de manera o con evidencia más bien dicho, cómo funciona el proceso de lectura. Y efectivamente, cuando nosotros hablamos de lectura, pensamos inmediatamente en esto que ya hemos estado discutiendo en clase, y que es que efectivamente, tal como está en este dibujito aquí, hay dos rutas de acceso a la lectura. A una ruta la llamamos ruta indirecta o fonológica y a otra ruta la llamamos directa. Esto lo discutimos el jueves. La ruta indirecta, ¿qué implica y qué desafíos, cierto, implican para el niño lector? Y la ruta directa, ¿qué requiere o qué desafíos implican para el niño o la niña lector o lectora? Y es por eso que aparece este primer esquema, que si ustedes se fijan, ¿cierto? Parte desde la oralidad, que es la forma de comunicación innata de los seres humanos y que en algún momento requiere que algunas cosas de esta oralidad se transfieran a la lectura. Y cuando nosotros hablamos de oralidad, si ustedes se fijan, hay varias flechas que aquí hay que ir haciendo un seguimiento de hacia dónde van estas flechas. Cuando nosotros hablamos de oralidad, estamos pensando en tres grandes elementos que ustedes ya conocen bien. Que el primero es el léxico, o esta capacidad de manejar, conocer y usar palabras con su significado, y que es un proceso que en los niños se inicia alrededor de los 2 años, cuando dejan la etapa prelingüística, entran a la etapa lingüística y viven el fenómeno de lo que se conoce la explosión de las 50 primeras palabras, que es un proceso que se da por allí por los 2 años. Y luego de esta explosión, lo que hacen los niños es ir a diario sumando una cantidad de palabras a su lexicón o a este acervo, a este almacén de palabras que tiene, entre las cuales hay palabras que son de uso habitual, que las vamos a llamar vocabulario activo,
Ya son las palabras que recurrentemente el niño está usando en su quehacer cotidiano. Y hay otras palabras que son el vocabulario pasivo, que son palabras que el niño o la niña escucha, entiende, conoce su significado, pero no son de uso habitual. Y hay lo que algunos investigadores reconocen como el vocabulario potencial, que son aquellas palabras que el niño podría aprender si tuviera algunas condiciones o estuviera intencionado en nuestro entorno, ¿cierto? En su entorno, estuviera intencionado el que él progresivamente fuera empujando estas palabras que son vocabulario potencial, empujara al vocabulario pasivo, y el vocabulario pasivo se empujara hacia donde está el vocabulario activo. Y evidentemente el que los niños manejen vocabulario no es suficiente para la lectura, pero sí es una condición. Sobre todo si ha tenido la posibilidad de estar expuesto a la escritura de estas palabras. Y cuando yo digo a la escritura, no estoy hablando de que él de que él lea estas palabras, sino que las pueda reconocer, las asocie a un concepto y entonces automáticamente pueda acceder a su lectura. Y es eso lo que ocurría, si ustedes se acuerdan, la semana pasada cuando hicimos el ejercicio con Columpo. Entonces, los niños han visto la palabra, probablemente alguna vez han preguntado qué hay ahí, ¿cierto? La mamá, el papá, la abuelita, quien le sirva la leche, le ha dicho, mira, ahí dice column, y efectivamente eso dispara el acceso que el niño tiene a esa palabra. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, tenemos el léxico, tenemos la conciencia fonológica, que ustedes la han venido trabajando, y a estas alturas yo diría que ustedes son expertos en conciencia fonológica o debieran serlo. Y además, si ustedes se fijan, acá está separado, pero es parte del mismo circuito, la conciencia de palabra. ¿Por qué era importante la conciencia de palabra? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué era importante partir desde ahí? Piensen en los ejercicios que diseñaron. ¿Por qué era importante la conciencia de palabra? Profe, yo creo que porque, bueno, las oraciones que los niños dicen que concienticen que son palabras y además, por ejemplo, en alguna de las actividades que nosotros hicimos, que estaba muy ligada a esto, era también que las palabras le daban sentido a lo que nosotros hablábamos. Entonces, por eso creo que es importante concientizar en eso. Sí, o sea, efectivamente, cuando nosotros hablamos de conciencia, estamos hablando efectivamente de una toma de conocimiento de lo que tú señalas, de que los textos tienen una unidad de segmentación, que es esta palabra, y esta palabra es una unidad de significado, ¿ya? Nosotros partimos de conciencia de palabra. Luego, efectivamente, uno podría pensar en la conciencia textual, que es cuando yo efectivamente entiendo que el texto es también una unidad de sentido, pero vinculado al tema más bien de tipo fonológico o a este estadio previo, partimos nosotros desde la palabra. Y si ustedes se fijan, vamos a ir mirando las flechas, tanto conciencia fonológica como conciencia de palabra, como ustedes ya lo saben, contribuyen al desarrollo del conocimiento alfabético. Y cuando nosotros hablamos del principio alfabético, y esto está en algunas lecturas que van a ser ahora o el próximo semestre, cuando pensamos en el principio alfabético, estamos pensando en una lengua, cuando yo digo lengua, digo idioma, en una lengua como la nuestra, que es una lengua más bien de tipo transparente, es decir, básicamente a cada grafema le corresponde un fonema, o al revés, a cada fonema, que es esta realización, ¿cierto?, del sonido, le corresponde una representación, que no ocurre en algunas escrituras de tipo ideográficas
o, por ejemplo, si ustedes han visto cómo escriben los árabes, que hay una composición de la escritura que tiene muchos más elementos que como nosotros llegamos a desarrollar los grafemas. Entonces, estas dos conciencias permiten entender este principio alfabético. Y cuando nosotros les dijimos recurrentemente, si usted va a trabajar con ciencia fonémica, no trabaje desde la letra. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso anterior, estamos aquí todavía. Y cuando usted avanza hacia la letra, ya está aquí abajo. Mire, esa es la explicación de por qué. Recurrentemente nosotros les decíamos, quite la escritura, basta con la imagen, piense en el sonido, que los niños discriminen el sonido inicial, pero no lo asocien con una letra, porque nosotros estamos trabajando acá, en el estadio previo, en la fase previa, que evidentemente va a permitir esta otra. Cuando usted se salta esta fase, algún efecto tiene en los niños, tiene un efecto. Y ese efecto, ¿cierto?, está en que no ha consolidado la discriminación auditiva, es decir, la identificación del sonido, que es absolutamente necesaria para que haga esa conversión en la grafía. Entonces, cuando un niño hace esta asociación del grafema con el fonema, estamos hablando de lectura por vía indirecta o lectura por vía fonológica. Fíjense ustedes, está haciendo la conversión. Entonces, ese sonido tiene una representación, que es una representación arbitraria, por cierto, eso tienen que saberlo, o sea, no hay una lógica en la grafía. Si ustedes se fijan cuando yo, y esto lo discutíamos el jueves, cuando yo hago así, que esa sea la representación de ya, que es una palatal, ¿cierto? Yo apoyo la lengua en el paladar anterior, no hay ninguna relación entre ese sonido y esa grafía. La grafía es una convención, es una forma de representar el sonido. Y veíamos también el jueves que esta, cuando es así, tiene, ¿cierto? Es representación del sonido y. Y, como ustedes saben, el concepto de fonema implica la realización más o menos ideal de un sonido que en nuestro caso, en el castellano chileno suena y, pero que ustedes saben que para los argentinos suena de otra forma. ¿Ya? Suena de otra forma. Dicen yo, ¿ya? Yo no fui. Entonces hay una realización que es distinta. Pero lo importante acá es saber que estos elementos contribuyen al desarrollo de este principio alfabético, que es efectivamente lo que ustedes van a ver ya el próximo semestre, o vamos a ver desde ahora en adelante, cuando efectivamente nosotros miramos cómo este niño se las arregla para acceder al código. Y entonces, por la vía de la conciencia fonológica, de la conciencia de palabra, accedemos a la lectura por vía indirecta. ¿Cuándo dijimos que los niños recurrían necesariamente a la lectura por vía indirecta? ¿Cuándo era? ¿En qué circunstancias un niño necesitaba hacer el tránsito por esta ruta? Cuando eran como palabras desconocidas o de poco uso. Sí, cuando eran palabras desconocidas. Porque eso nos lleva a la otra ruta. Muy bien, Pascal. Eso nos lleva a la otra ruta. La ruta que se llama ruta directa o vía léxica. Directa es porque tú vas directo al reconocimiento del significado de la palabra o la lectura de la palabra. Y lo haces fundamentalmente siguiendo este camino, que es el camino del léxico. Si ustedes se fijan, va hacia acá, a la ruta por vía directa, y que implica conocimiento de lo impreso. Implica varias cosas.
implica saber, ¿cierto?, que las palabras, ya, el conocimiento de las palabras, conocimiento de textos escritos, conocimiento de un mundo que le dice cosas al niño a través de los textos. Y en ambos casos es importante la fluidez y la precisión. Mire, fluidez y precisión es una condición necesaria de alcanzar tanto por la lectura en vía directa como la lectura por vía indirecta. Y miren, aquí abajo hay algo que no lo hemos discutido y que lo vamos a discutir en algunos minutos más, y que tiene que ver con los efectos que tiene, por ejemplo, el aula como un espacio textualizado. ¿A qué ruta creen ustedes que contribuye tener el aula organizada como un espacio textualizado? Tu sala de clases como profesor o profesora de primero básico, ¿a qué ruta contribuye? Yo diría que directa. A la ruta directa. Muy bien, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, miren, cuando nosotros, aquí están como abiertos los cuadritos, cuando nosotros hablamos de conciencia fonológica, hablamos de, esta es la síntesis de lo que ya dije, hablamos de una conciencia metalingüística, es decir, metalingüístico implica la capacidad que tenemos de reflexionar, de discutir y de conversar acerca de nuestra propia lengua. Que, ojo, es una capacidad y un atributo exclusivo de los seres humanos. Solo los seres humanos pueden hablar acerca de su propio idioma, ¿ya? Y es una capacidad que nos permite, ¿cierto?, acceder también a la lectura. Habilidad para identificar y manipular segmentos fonológicos, ya lo vimos. Luego hablamos de sílabas y fonemas, que son las unidades en las que se segmenta la palabra. Hablamos de conciencia de palabra, que era la capacidad de percibir esta entidad, ¿ya?, y relacionarlo con un significado. Ahí hay una imagen que ustedes debieran traer a su cabeza en este minuto, que probablemente la vieron en el curso de lingüística previo que tienen en primer año, que es la relación entre significante y significado. Y el vocabulario pasivo y activo, y aquí hay un elemento súper relevante, que ya lo había discutido, fuertemente asociado a la realidad del niño. Cuando yo les decía que a los 2 años se produce esta explosión de las primeras 50 palabras, y que hay al menos 3 tipos, aquí hay 2, pero hay un tercero que es el potencial, según lo reconocen algunos autores, eso va absolutamente de la mano de el contexto, ¿cierto?, en que ese niño vive. ¿Se lee o no se lee? Hay materiales de lectura, por ejemplo, en la cocina, ¿ya? Hay un libro de recetas de cocina que el niño alguna vez ha visto. La mamá está haciendo un platillo de comida y recurrentemente, ¿cierto?, usa harina y está la harina ahí sobre la mesa. Ese niño tiene la posibilidad de preguntar a sus padres, ese niño, o sea, hay un montón de condiciones que las discutimos con el texto de Alejandra Medina, que tenían que ver no solamente con el capital cultural, sino cómo en la sala de clases procuramos brindarles espacios organizados y textualizados. Y miren, acá está el mismo esquema, pero están abiertos los cuadritos. Entonces, hablamos de conciencia fonológica, dijimos que era esta conciencia metalingüística que implicaba el reconocimiento de estas unidades, las sílabas y los fonemas, que contribuyen al principio alfabético y por último a esta asociación grafema-fonema, ¿ya?, que tiene que ver con cómo se forman las palabras, las oraciones y los textos, y cómo se ordena la presentación de las letras también. Porque ustedes van a ver el próximo semestre que cuando se enseña a leer, hay un orden, ¿ya? Hay un orden. Evidentemente, lo primero que aparece son las vocales, evidentemente. Y los niños, cuando llegan a primero básico, las vocales se las saben de memoria, porque las educadoras de párvulo lo trabajan con ellos. Las educadoras de párvulo hacen mucho trabajo de conciencia fonológica, ¿ya? Une con una línea, objetos que comienzan con igual sonido, ¿ya? Trabajan mucho conciencia fonológica. Y entonces,
cuando usted los recibe en primero básico, hay un orden de presentación de las letras. Evidentemente, ¿cierto? Hay algunas que aparecen, como usted comprenderá, posteriormente a la consolidación de la m, la p, la l, la d, la v, y que son, por ejemplo, la j, que tiene una complejidad, que lo discutíamos el jueves, y esa complejidad está, perdón, me salí, esa complejidad está en que hay, ¿cierto?, representaciones que implican, déjenme que cargue, em, implican que ciertas conjunciones consonantes y vocálicas se tienen distinto sonido de acuerdo a algunas reglas de construcción. Por ejemplo, veíamos que la J, se los voy a poner acá, eso era lo que quería hacer cuando se me movió la pantalla. Decíamos, por ejemplo, que la J, cuando iba acompañada de una vocal, que era la U, más la I, si quiero poner un signo más la I o la E, va a tener un sonido. Y ese sonido implica que esta se transforma en una muda. Miren qué complejo. Pero esta misma letra, cuando está acompañada de la A o la O, ¿cierto? Si ustedes se fijan, guitarra, gato, suena igual, pero yo la puedo poner ahora directamente con la E, sin la U, y suena, le cambia el sonido, suena Genaro, Genaro, Gerardo, que son nombres propios, que son con G, pero que suenan como J. Miren la complejidad a la que tiene que llegar, ¿cierto?, este niño que va avanzando en la lectura. Entonces, ustedes con la batería, y aquí me vuelvo para atrás para todo el trabajo arduo, duro, intenso que ustedes han estado haciendo, la batería lo que te permite a ti como profe es consolidar esta primera fase. Consolidar, ¿cierto?, desde la oralidad para avanzar hacia la lectura. Y todos los ejercicios que ustedes han propuesto tienen como fin último que el niño desarrolle una conciencia metalingüística, que manipule los sonidos, que los ordene, que ponga el que falta, que observe si las palabras se parecen o no, que distinga cuáles de ellas son más largas y son más cortas, que vea cuántas quedan si yo le saco una, que vean cómo hay algunas que son compuestas, que están formadas de dos palabras como quitasol, ¿cierto? Corta uña, que digan cuáles de los objetos que están ahí comienzan con la s, con la n, con la p, y luego aparece este principio alfabético. Entonces avanzamos. Miren acá. Y entonces decía el primer esquema que tanto por lectura indirecta o por vía directa es importante el logro de la fluidez y la precisión, y además del tiempo y exactitud en la decodificación de las palabras. Y ahí a usted se le va a ir un montón de tiempo en primero básico tratando de llegar a este que es el estándar. Una lectura fluida, precisa y en un tiempo adecuado permite lo próximo, que es la comprensión lectora. Si ustedes, yo creo que no es muy difícil de pensar que si un niño en tercero básico todavía lee sin precisión, se equivoca, invierte, tiene una lectura lenta, ¿ya? Evidentemente, todo su sistema cognitivo o todas las capacidades que ese niño tiene, se las quema decodificando todavía, accediendo a esa lectura generalmente por una vía fonológica. Y entonces hay muy pocas probabilidades de que ese niño pueda comprender lo que leyó. O sea, es evidente. ¿Ya? Es como si yo a ustedes,
adultos y adultas los enfrentara en este minuto a un texto en inglés. Puede que haya alguno de ustedes que sea bilingüe, ya no lo sé, pero la mayoría de ustedes sabe cosas de inglés, identifica palabras, ya entonces dice mother, y mother se la salta, lo está haciendo por ruta léxica, porque siempre que uno aprende inglés, te enseñan la familia, los miembros de la familia, los colores, entonces si usted ve yellow, probablemente pase por encima. Pero si yo le enfrento un texto largo, donde hay muy pocas palabras que usted conoce, y usted dice, ya, si yo igual puedo, voy a intentarlo, todo el esfuerzo que usted haga se va a quemar fundamentalmente en el acceso, ¿cierto? En el acceso al léxico, a lo que allí dice, a la ordenación de esas palabras, a la identificación de quién está hablando, qué se está diciendo. Y si yo le pregunto al final de la lectura, ya, ahora hágame un resumen, probablemente va a ser difícil porque hemos invertido toda nuestra energía en la otra fase. Y eso es lo que le pasa a los niños cuando no leen de manera fluida, ni de manera precisa, ni lo hacen con la velocidad adecuada. Ya, entonces, miren, aquí debajo hay unas definiciones. ¿Qué vamos a entender por fluidez? La capacidad de leer palabras y pseudopalabras, ya lo vimos en el ejercicio del jueves, pseudopalabras, sin cometer errores, de manera expresiva y a un ritmo adecuado. O sea, fluidez no es solamente leer sin cometer errores, sino que es leer de una manera expresiva y a un ritmo adecuado, que es algo que les enseñamos a los niños. Ya, entonces vamos a respirar y vamos a leer. No esperamos una lectura robótica, esperamos una lectura donde hayan pausas, se respeten los signos de puntuación, donde haya una entonación adecuada, ¿ya? Y a un ritmo adecuado, de forma que tanto el lector como un eventual interlocutor puedan dedicarse a comprender lo leído. O sea, cuando yo me enfrento a un texto y fluidez, fluyo por el texto fluye a través de mi lectura. Y eso es indispensable para la lectura. Si ustedes se fijan, miren, está allí, en la antesala de la lectura. No es posible una lectura propiamente tal cuando se lee, ¿cierto?, sin estas condiciones. Dijimos fluidez. Pero también es importante, ese no es el que quiero correr, vamos a dejar tapadito fluidez. También es importante la velocidad. La velocidad. ¿Se acuerdan cuando el jueves veíamos el ejercicio con Lucas? Y una de las cosas que implicaba estos ejercicios que él estaba haciendo, que eran del PROLEC, que es un test de lectura inicial, era cuánto tardaba en leer un grupo de palabras y otro grupo de palabras. Y este primer grupo de palabras, ¿cierto? Eran palabras y las otras eran, creo que la mayoría eran pseudopalabras, que implicaban entonces que el niño tenía que hacer un esfuerzo adicional para poder leerlas. Y efectivamente, una de las cosas que son antesala de la lectura tienen que ver, son las condiciones sine qua non de la lectura, ahí está la velocidad, la cantidad de palabras que se leen en un determinado tiempo. La fluidez refleja el dominio del conocimiento de las letras y el conocimiento fonémico y facilita la comprensión, ¿ya? Esto también es una condición de una lectura. Y también está el tema de la precisión, que es la exactitud al leer. Es decir, la identificación correcta de las palabras que están en el texto, ¿ya? La precisión. Es cuando veíamos, por ejemplo, que Lucas había leído termita en vez de ermita. Y ahí teníamos esta discusión. Entonces, entra primero por vía directa, ya entra primero, pero no era la palabra. Y se da cuenta. Y entonces, ¿cierto? Como es una palabra desconocida, y veíamos por qué era desconocida, pues ¿se acuerdan? Porque pertenece a un contexto religioso, en un pueblo como el español, que es un pueblo súper religioso,
y donde estas ermitas o estas construcciones, ¿cierto?, están por todos lados. Es como si nosotros dijéramos animita, ¿ya? Animita es un concepto súper conocido aquí en Chile, que no sé si tiene parangón en otros países. Entonces, ermita aparece desconocida, es una palabra desconocida, y lo que tiene que hacer el niño es entrarle por vía fonológica. No obstante, esta necesidad, ¿ya?, de precisión implica la identificación correcta de las palabras que están en el texto. Entonces, aquí están los elementos que siguen en este esquema, el tiempo y la exactitud en la decodificación de las palabras. Y aquí hay un ejercicio, mírenlo a primera vista, así, de golpe de vista, son palabras y pseudopalabras. La capacidad de lectura de un niño debiera implicar poder leer pseudopalabras y palabras. Y entonces, ahí, si ustedes se fijan, hay una necesidad de trabajar ambas rutas, Y aquí entonces tenemos una imagen que la voy a agrandar un poquito, que son los componentes de la lectura eficaz, y entonces tenemos conciencia fonológica, tenemos las reglas de correspondencia, grafema, fonema, tenemos la fluidez, el vocabulario y finalmente la comprensión. Entonces, todo eso así asociado a lo que vimos el día jueves. Y ahora miren, aquí súper importante, y aquí yo les voy a pedir que ustedes me vayan diciendo cosas. Entonces, tenemos dos rutas, ya dijimos, una, miren, marcada aquí en verde y una marcada en amarillo, conocimiento de lo impreso. Miren, voy a volver atrás, miren acá, conocimiento de lo impreso. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de un texto? El título, la ilustración, el autor, la portada, las páginas, la direccionalidad de la escritura, los tipos de letra, mayúsculas, o sea, todo lo que concierne a un texto escrito. ¿Ya? Entonces, yo les doy ejemplo, mi hijo está en primero básico y ayer tuvo que grabar una cápsula él presentando un libro el último libro que era de elección individual. Y entonces, lo primero que tenía que decir en ese video era mostrar el texto, decir cuál era su título, decir quién era el autor o la autora, decir quién era el ilustrador o la ilustradora, luego contar un poco de qué se trataba y etcétera, etcétera, y hacer varias cosas más. Pero en el fondo le permite al niño focalizarse en la estructura de los textos, cómo son los textos. Y esto lo van a ver ustedes en harta profundidad el segundo semestre, el semestre que viene, cuando veamos cómo efectivamente desde el nivel de educación inicial, mucho antes de que los niños lleguen a la sala de clases de ustedes, los niños están en contacto con los textos. Y si tienen una educador o educadora que les provea oportunidades de acercarse, de manipularlos, de hacer hipótesis sobre lo que dicen, de copiarlos, de tenerlos cerca de la sala de clases, efectivamente eso va a aumentar este conocimiento del impreso. Dicho eso, aquí están representadas las dos rutas. Ya dijimos harto sobre la ruta por vía fonológica, que es esta. Está marcada la ruta con verde. Si bien el léxico también es importante, contribuye a la lectura por vía directa. Pero, si ustedes se fijan, está la ruta que hemos ido mirando. Ahora vamos a mirar la otra ruta, que está en amarillo. Desde la oralidad, léxico, lectura por vía directa, conocimiento del impreso, lectura. Pero si ustedes se fijan, hay 3 cajoncitos pintados en amarillo abajo, que son la lectura en voz alta, el aula organizada como un espacio textualizado y la interrogación de textos, que van a contribuir, ¿cierto?, a el desarrollo de la lectura por vía directa. Ya. Entonces, yo les pregunto a ustedes, y aquí voy a abrir el espacio para que ustedes me conecten. ¿Qué cosas hay en una sala de primero básico? En las murallas, no estoy hablando de banco ni mobiliario. ¿Qué cosas hay en una sala de primero básico?
díganme, ¿qué cosas hay en las murallas? Que ustedes han visto, su experiencia. Yo he visto, profe, por ejemplo, el abecedario con las Ya, letras, muy bien. cumpleaños, estos globitos como con los cumpleaños de los niños. Abecedario. La bienvenida a clase, La el curso, bienvenida. Muy bien. y también el calendario. El calendario, súper bien. ¿Qué más? Ya, cambio la pregunta. ¿Cómo debiera ser, cómo se imaginan ustedes su sala de clases de primero básico? Con rincones, sin rincones, con carteles, un espacio más bien minimalista, sin textos. O ¿Cómo sea, si yo les pidiera considerando, dime? profe, considerando la importancia de lo que usted acaba de decir, de tener un espacio textualizado, claramente, por ejemplo, en mi caso me imagino una aula donde precisamente se potencie eso, quizás con portadas de libros, tener un espacio como literario dentro de la sala, Muy bien, eh, no sé, más los elementos, claro, que hemos mencionado, el tema del calendario, porque además también ahí estamos cruzando con contenido, o sea, histórico también. muy bien, Eh, muy bien. Muy bien, Yarni. Claro, porque uno tiene dos alternativas. O tener cosas colgadas en la sala, que muchas veces pasa, sobre todo yo recuerdo en mi experiencia trabajando en colegio, que yo de repente entraba, sobre todo a las salas, por ejemplo, de nivel de transición 2 al kinder, y hay un caos de información en la sala. Hay, aparte de mucho material dispuesto en distintos rincones, eh, muchas cosas pegadas en las murallas. Cuando nosotros hablamos del aula como un espacio organizado, textualizado, estamos pensando que estamos aprovechando al máximo lo que tenemos disponible como espacio para acercar a los niños al mundo de los textos. Y eso evidentemente va a hacer que los niños estén viendo frecuentemente ciertas palabras que las van a reconocer entonces cuando ellos lean. Por ejemplo, suponte que profe, tú tienes, dime, es que, por dime, ejemplo, no sé, yo he visto experiencia en sala que, por ejemplo, no se pegan algo a principio de año y dura todo el año. Y no sé eso. tampoco qué tan conveniente sea, porque, por ejemplo, en los colegios se celebran, no sé, el Día de la Familia, el Día de la Tierra, qué sé yo. Entonces también es como un desafío para nosotros poder ir incluyendo otro tipo de textos también. O sea, no solamente dejar una cuestión pegada a principio de año, ya bienvenido, no sé qué, hartas cuestiones pegadas y después chao, o sea, no lo, porque los niños también al final después como, sí, tampoco le toman mucha importancia, po. Por supuesto, eso que tú dices es lo fundamental. Hay salas de clases donde llegamos a noviembre con información pegada desde abril y que no solo llegó en abril, sino que le llegó al profe. Es decir, le llegó un memo que se repartió a todos los profesores con las fechas de las reuniones de apoderados, que es pertinente para el profe, pero no para los niños. ¿Ya? O tengo un diario mural, ¿cierto? Donde yo, profe, voy pegando cosas sin hacer partícipes a los niños porque, no sé, me van a revisar que mi sala de clases tenga las efemérides. Efectivamente, aquí hay dos cosas súper relevantes. La primera tiene que ver con la capacidad que tenemos de aprovechar la sala como este espacio para que los niños estén en contacto con los textos. Te doy un ejemplo. Supongamos que tú tienes un rincón que es el proyecto del mes, ¿ya? Y supongamos que tu proyecto del mes era hacer caleidoscopios. ¿Se acuerdan de la palabra que aparecía en el ejercicio? Caleidoscopios. La palabra proyecto, mira qué difícil es para un niño. Primero, tiene una, no está en sílaba directa, tiene una r después de la imagínate ese sonido, pro, proyecto, tiene una Y que está funcionando como con un sonido y, proyecto. Luego tiene esta conjunción silábica, proyecto. Es una palabra más difícil que otro poco para los niños, pero está en tu sala y todos los meses tú tienes allí el espacio para trabajar tu proyecto del mes. Y es muy probable
que los niños y niñas de tu curso no tengan mayores problemas cuando se enfrentan a la lectura de la palabra proyecto en otro contexto. ¿Ya? Ahora, evidentemente eso implica que tú los tienes que hacer partícipes de los textos que están en tu sala. Por ejemplo, calendario, calendario. 4 sílabas. Calendario, compleja. Pero está en tu sala y los niños todos los meses van mirando contigo el calendario y dicen, a ver, veamos este mes que tenemos. ¿Cuántas semanas tenemos este mes? Ya, 4. ¿Tenemos algún festivo este mes? Ya, sí, este viernes tanto. ¿Qué nos dice el calendario entonces acerca de este mes? Ya, calendario, horario, la palabra horario. Muchas veces, o sea, o siempre, el horario está pegado en la sala de clases y está la palabra horario y tú dices, ya, vamos a ver qué tenemos en el horario mañana. ¿Con qué asignatura empezamos? Con lenguaje y está allí. Lenguaje, mira qué difícil es la palabra lenguaje. Lenguaje, que está en el horario, está en el rincón del lenguaje, donde están las cosas que hacen sentido el lenguaje. ¿Ya? Están los poemas que han escrito los niños o que han intentado escribir, donde está la carta que les ha llegado, ¿cierto? En relación a algo que están viendo, donde hay una ficha acerca de un concurso literario que va a haber en el colegio. O sea, en el fondo, esta sala es más que ese espacio donde se pega el abecedario, que está allí pegado, y que si tú te fijas, no sirve de nada si eso no está integrado en una lógica que es de organización textual, ¿ya? Y en el aula, ¿qué cosas encontramos? Ustedes ya lo dijeron, miren, acá yo las tengo, salas como espacio textualizado, las efemérides, el calendario, tal como ustedes lo dijeron, el horario, las estaciones del año muchas veces están allí, ¿ya? Los roles, miren, acá los roles, la palabra semanero, ¿ya? La palabra semanero, el que le toca, bueno, se me había olvidado que ya eso no pasa, pero cuando yo era chica, por ejemplo, estaba en el colegio, usábamos esos pizarrones de pizarra. Y entonces uno de los roles más apetecidos y donde tú más querías ver tu nombre eran el de el que limpiaba el borrador, porque implicaba salir de la sala, ¿ya? Un rato y uno golpeaba, ¿cierto? Uno no tenía idea de lo tóxico que implicaba el polvo de la tiza, que era una cuestión horrible. Entonces uno ahí golpeaba contra algún objeto, golpeaba el borrador hasta que quedaba limpiecito y lo llevaba de vuelta a la sala. El concepto de semanero, los roles, la palabra, tu rol. Tú vas a ser el que barre, ¿ya? Pese a que hoy día cada vez menos en los colegios los niños hacen estas cosas que son tan necesarias. Limpiar sus mesas, sacar la basura, ¿ya? Hoy día las escuelas tienen una dotación de auxiliares mucho más grande que las que habían cuando ustedes iban a la escuela. ¿Ustedes fueron semaneros? ¿Les tocó rol de semanero? Sí, a mí sí. Sí. Sí, Sí, igual. sí, Incluso de barrer, limpiar la pizarra, lo mismo que sí, ustedes, limpiar sí. los borradores. Hoy día los niños hacen súper poco eso y es súper bueno que tengan responsabilidades con la sala. Entonces, no sé, pues típico que uno hacía ya en la hora de consejo curso, cuando yo era profe jefe en un curso de básica, que tenía un séptimo básico, los días lunes, por ejemplo, teníamos consejo de curso y partíamos limpiando las salas, limpiando las mesas. Entonces yo les llevaba un alcohol y cada uno sacaba y dejaba su mesa impecable para empezar la semana, y teníamos los roles, el que, por ejemplo, los roles para cuando uno tiene estas, ¿cómo se llama hoy día? Operación Daisy, que en algún momento cambió de nombre, pero ¿quién abre la puerta? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, si tú tienes en la sala de clases un texto que dice, ¿qué hacemos cuando hay un temblor? Y está allí pegado, no tiene ningún sentido. Si tú lo has leído con los niños, le has mostrado las palabras que están allí, por ejemplo, le has mostrado la palabra terremoto, le has mostrado la palabra tsunami,
¿ya? Le has dicho, mira, esto indica, ya, zona segura. Esto que está aquí se lee así, zona segura. ¿Qué es una zona segura? Cuando eso tiene sentido es porque tú estás, además de contribuyendo a el desarrollo léxico, estás potenciando el acceso visual a la palabra y además, evidentemente, estás generando pertenencia de que en esta sala no es al lote la cuestión, po. Aquí cada uno tiene su rol. Uno abre la puerta, sabemos que tenemos que meternos debajo de las mesas, el día viernes uno va a revisar que todos los libros hayan quedado guardaditos, ya, etcétera. Todas las cosas maravillosas que se pueden hacer en la sala en vinculación con el lenguaje, ¿ya? Con el lenguaje, con el acceso a la lectura, con, mira, nos llegó este afiche que es de un concurso o son las votaciones de nuestro colegio. Generalmente los niños primero básico no votan, salvo en algunas escuelas, pero mira lo que está pasando aquí, votación, mira, votación, ¿ya? Elección de presidente del centro de alumnos, todas las oportunidades que te brinda el trabajar en una sala de clase. Y veíamos allí ya el horario, ahí lo teníamos, los números, cómo también puedes potenciar los números. Habíamos dicho el abecedario ilustrado, que es lo típico, el abecedario ilustrado. Y que muchas veces, ojo, está de pura decoración en la sala de clase, po. Está ahí porque te llegó y porque siempre tiene que estar, pero ¿lo usamos? Vamos a mirar, por ejemplo, qué palabra está representada con la W. ¿Qué palabras representan los abecedarios de las salas de clases? ¿O qué imagen aparece con la W? ¿No les suena para nada? ¿Qué imagen puede aparecer? Es difícil porque no hay ninguna palabra en español que sea con doble. Y con la El X, walkie-talkie, el ¿no? walkie-talkie, ya, sí, walkie-talkie, ya, que es un extranjerismo de todas maneras. Y con la Quizás X, ¿qué el palabra aparece? xilófono, ese. El xilófono, po, típico que aparece el xilófono, ¿ya? Entonces, el aula como un espacio textualizado, además de esto de lo que nos hablaba Medina, la lectura en voz alta del adulto, evidentemente, y el modelo de interrogación de texto que lo vamos a ver, ¿cierto?, al dedillo el próximo semestre, y que implica que los niños acceden a la comprensión, a la lectura y la comprensión de un texto escrito a través de, por varias vías, por hacer hipótesis, mirarlo, ver si hay palabras conocidas, ver si hay palabras desconocidas, ver cómo funcionan las imágenes que están, por ejemplo, en un afiche. Eso lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Entonces, si ustedes se fijan, estos tres elementos que están acá, o estos tres cajones, implican que yo pongo al niño en contacto con el conocimiento del impreso. Y palabras como efemérides, compleja, calendario, horario, las estaciones del año. Entonces llegamos a invierno y hoy día, 21 de julio, nos toca cambiar, ¿cierto?, nuestro cartel, ya, nuestro cartel. Y mira cómo se escribe invierno, ya. Entonces, todos esos elementos contribuyen a la otra vía. Y entonces, para hacer la síntesis ya, tenemos dos rutas. Ruta fonológica, que nos dice la literatura al respecto, trabájala así. Y miren que ustedes van a encontrar aquí todo lo que ustedes han hecho. Actividades, trabájala con actividades de discriminación auditiva. Hay que identificar el segmento oral diferente dentro de una frase o palabra. Toma la mano, toma la mona. Actividades de conteo. El alumno debe identificar el número de elementos, palabras, sílabas o fonemas que contengan un determinado segmento. Todo lo que ustedes han hecho es lo que está absolutamente sugerido para trabajar por vía fonológica. Actividades de discriminación auditiva, si ya lo habíamos puesto. Actividades de búsqueda. El objetivo es buscar dibujos u objetos que empiecen con una determinada sílaba o fonema. Nunca se habla de letra. Actividades de adición consiste en añadir segmentos orales, palabras, sílabas o fonemas, o segmentos previamente establecidos.
¿Qué palabra tendríamos si a paso le ponemos delante un re y lo hacíamos con sonido? Actividades de onomatopeya, ¿ya? Segmentos fonémicos. ¿Cómo hace el gato? ¿Ya? ¿Cómo hace la vaca? En realidad, ¿cómo hace el gato? ¿Cómo hace la vaca? Actividades de unión. Formación de sílabas o palabras a partir de segmentos fonémicos. ¿Qué tenemos si juntamos me y sa? Etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que trabajamos contribuye a que usted entienda los procesos de lectura a través de la ruta fonológica. Y miren qué interesante lo que hay acá, ¿ya? Se contribuye también pensando en un proceso más bien de tipo de integración de los sentidos, ¿ya? Porque en el momento en que tú haces este paso desde el fonema al grafema, necesitas la representación. Y tal como lo conversamos el jueves, esa representación también la puedes hacer a través de varias vías. Y estas son las vías, las kinestésicas, por ejemplo, ¿ya? Las kinestésicas, es decir, vamos a hacer con el cuerpo, ¿ya? O con los brazos, una letra. Entonces tú dices, vamos a hacer la L, paras a los niños en la sala y dices, vamos a sacar la L de aquí abajo. Entonces la sacas de aquí abajo, la dibujas en el aire con tus dos brazos. Ahora la vamos a hacer con la mano empuñada y con un solo brazo. La sacamos de aquí abajo, subimos con ella y volvemos a bajar. Ahora la vamos a hacer solo con el dedo índice. La sacamos de aquí abajo, subimos con ella y volvemos a bajar. Ahora la vamos a hacer aquí, en otro tamaño. La vamos a hacer, ¿cierto?, sobre esta caja que tiene algún material, arena, sémola, ¿ya? Entonces, la hacemos aquí. Esta es una C en todo caso, ¿ya? La hacemos así. Ahora la vamos a hacer en plastilina, que a los niños les encanta. Mira cómo se hace esta... Mira cómo se hace. Es como una serpiente, que es lo típico que uno le enseña a los niños. Tiene una vuelta acá, tiene una vuelta acá y termina así, ¿ya? La vamos a hacer ahora, mira aquí, con elásticos. La vamos a construir con elásticos. Están estos típicos tableros que tienen estos pinchitos donde el niño va poniendo los elásticos para formar la letra. La vamos a hacer en grande ahora en esta caja. La vamos a hacer con témpera, ¿cierto? Con témpera sobre un papel. Nos vamos a pintar el dedo y vamos a hacer la letra. Entonces, efectivamente, cuando tú empiezas a transitar hacia esta conversión del fonema con el grafema, entonces tiene que preocuparte cómo vamos a representar ese grafema. Ahí tienes varias ideas. Actividades visoauditivas. Se presenta el símbolo visual para que el niño lo transforme en sonido. Aquí ya aparece el grafema. Entonces aparece la letra y haces la conversión, ¿ya? Que la puedes hacer, ¿cierto? De manera oral. Después tienes posibilidades auditivos visuales. Se emite el sonido para que el alumno haga la conversión. Es al revés. Entonces yo digo, y los niños tienen que dibujar ese sonido en su caja de sémola. ¿Ya? Tocan. Hay todo un trabajo táctil ahí. Auditivo kinestésica. Se emite el sonido para que el niño haga el movimiento en el aire. Entonces yo digo, el sonido. Y el niño entonces la dibuja en el aire. Kinestésico auditiva, el maestro realiza el movimiento en el aire para que el niño emita el sonido correspondiente, ¿ya? Entonces, yo hago, por ejemplo, así. De nuevo, ahí, 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 y son 3 ondas, entonces el niño la representa la muchas cosas, niños paseándose por la sala, yo dibujándoles una letra en la espalda, ¿ya? Les dibujo una C en la espalda. Y el niño está súper atento con todo su cuerpo para decir cuál es la letra o el grafema o la grafía que le corresponde, ¿cierto?, a este dibujo. Visokinestésica. El maestro muestra una letra para que el niño realice el movimiento, ¿ya? Si ustedes se fijan, me queda una, kinestésico visual. El maestro realiza el movimiento de una letra para que el alumno la identifique entre varias. Entonces, si tú te fijas, ya estamos en la siguiente fase.
que es la representación de la grafía, ¿ya? Y creo que me quedaba una más. Y entonces accedemos, ¿cierto?, a por esta ruta que estamos conversando, que es la indirecta fonológica, accedemos a esto que se llama el almacén de palabras. Mira cómo funciona. Aparece una palabra por esta vía, identificamos las grafías que la componen y le asignamos a cada una de ellas un sonido. A, ¿ya? Esto es lectura por vía fonológica. Tenemos que ir por cada uno de los elementos que la componen. La palabra es casa, unimos los fonemas y reconocemos oralmente la palabra, ¿ya? Damos significado a la palabra, entonces, a casa, se le asigna este significado. Accedemos al almacén de pronunciación. ¿Cómo se pronuncia esto? Casa, leemos la palabra, ¿ya? Esta es la lectura por ruta indirecta o por vía fonológica, y ya sabemos, ¿cierto?, que por ruta directa lo que hacemos es un proceso en que percibimos la palabra, accedemos a este almacén de palabras, que es una metáfora para representar, ¿cierto?, el conocimiento que tenemos o que no tenemos de la palabra. En este caso lo tenemos, casa. Encontramos la representación de la palabra escrita, le damos significado, accedemos al almacén de pronunciación y leemos la palabra. Si ustedes se fijan, la diferencia está aquí, aquí, aquí. Este proceso no está acá. Accedemos al concepto completo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer las siguientes clases, si ustedes se fijan, esto que hemos visto aquí, es teórico, pero está absolutamente relacionado con el proceso, ¿cierto? Usted tiene que estarlo inmediatamente pensando en cómo hago esto, qué decisiones tomo, y si tengo un niño que le pasa determinada cosa, ¿qué es lo que hago? ¿Qué tipo de ejercicios voy a hacer? Por ejemplo, el primer mes de clases, que es de primero básico. ¿Voy a ir directo a la grafía? Parece que la literatura dice que no, que lo que tengo que hacer es trabajar conciencia fonológica, fuertemente. Y no hay grafías todavía, o sea, no está la letra, no está la letra. ¿Cuándo aparece la letra? Cuando yo decido que hemos trabajado suficientemente conciencia fonológica y entonces ya, ahora vamos a hacer la conversión con las grafías. ¿Qué insumos voy a usar para las grafías? Para que de alguna manera se establezca, ¿cierto?, esta relación entre el sonido y su representación. Entonces voy a usar todas estas actividades previas, voy a usar el cuerpo del estudiante para representar las letras, las vamos a hacer así, vamos a tocar, vamos a mirar, voy a traer una lija y los niños van a pasar su dedo. Ya, ahora, además la sala, o sea, todas esas decisiones que tú tomas como profe de primero básico, tienen que estar fundamentadas en tu conocimiento teórico respecto del tema. Si no, ¿qué hacen los profes? Pasan directo a la enseñanza de las letras. Directo, así. Directo a la enseñanza de las letras. Y se saltan todo este proceso previo. ¿Qué problemas puede tener un niño? Por ejemplo, que no ha trabajado conciencia léxica, que después pega las palabras. Hace lo que se denomina escritura en carro. Escritura en carro. ¿Qué es lo que le pasa a mi hijo? Mi hijo tuvo mucho tiempo porque primero básico, sin ir al colegio, solo con la mamá que le pudiera enseñar en unos tiempos así de cortitos. Entonces, trabajé lectura con él y el proceso, ¿cierto?, fue muy rápido para que él aprendiera a leer y entonces luego empezó a escribir con las palabras en carro, pegadas, ¿ya?, en un lugar muy lejano, todo pegado. Entonces, vamos atrás, conciencia léxica. Fíjate que en es una palabra, un es una palabra, lugar es una palabra, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes el tiempo y la claridad de lo que tienes que trabajar, luego no te enfrentas con esos problemas. Porque el niño ha entendido que hay una unidad de sentido que es la palabra. Conciencia léxica. Las primeras actividades que ustedes diseñaron. Más corta, más larga,
mira cuántas hay, ¿cierto? Pon aquí, pincha cuántas hay. ¿Qué pasa si yo saco una? ¿Qué pasa si agrego una? ¿Ya? Etcétera. Y así cada uno de los procesos que vimos tiene una implicancia en el desarrollo de esta preparación de los pequeños para la lectura. Y de aquí en adelante lo que vamos a ver son casos donde ustedes van a tener que aplicar esto. No sé si tienen consultas, preguntas, comentarios. Voy a dejar de presentar ahora. Como un espacio de lectura. ¿Tienen claridad en lo que acabamos de discutir hoy día? ¿Sienten que ya podemos avanzar desde las definiciones, ¿cierto?, de lo que es una cosa y otra? Sí, profe. Ya, para que el jueves entonces nos podamos concentrar en el ejercicio de identificar, de tomar decisiones, de decir, mira, si esto pasa, ¿tú qué haces? Ya entonces dice, ya, a ver, ¿qué me dice primero la teoría al respecto? De que los niños aquí, ya, perfecto. Ya, entonces, eso es el siguiente ejercicio y es súper importante que ustedes lo puedan hacer porque lo que hace la pericia de un profe es justamente la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones es informada, reflexionada, articulada con el currículum, ¿ya? Y en beneficio del aprendizaje de los niños y niñas. Un profe que entra directo a la enseñanza de la letra, ¿ya? Y que dice, ya, en marzo, la I, la P y la D, ya, marzo. Y no ha hecho este proceso previo, tiene que entender que en algún momento va a tener problemáticas. ¿Cuáles son? Eso es lo que vamos a discutir. Bien, les invito entonces, yo sé que muchos de los que están aquí son gente que va a llegar a la clase del jueves, pero que ojalá lleguen a la clase del jueves, porque lo que vamos a ir viendo ahora en adelante es la forma en que vamos a trabajar en la evaluación clave. Eso es súper importante porque en la evaluación clave van a tener un práctico al que meterle todo esto que hemos estado discutiendo.